Mis amigos, bienvenidos a Sin Medias Tintas RD. Nosotros contentos de poder compartir con ustedes a través de Global TV, el canal 73, el 1073 de Claro y a través de nuestras redes sociales Sin Medias Tintas con Valdeyaque y César Sánchez. En el día de hoy estaremos analizando los principales temas de la vida política nacional en este programa, donde también hay algunos tópicos internacionales, señores, y el tema del periodista Edward Ramírez. Nosotros estaremos hablando de ese y otros temas importantes de nuestro país. Saludos, César. Buenas tardes, Valdeyaque. Buenas tardes a los amigos que cada sábado sintonizan Sin Medias Tintas RD. En el día de hoy, Valdeyaque, tengo información de que en la zona oriental ha estado lloviendo bastante en este horario que se transmite en vivo, Sin Medias Tintas RD, y también hacia la parte norte, Valdeyaque, Santo Domingo Norte, muchos aguaceros, y ya cuando llegaba al canal, entonces como que eso se estaba moviendo hacia esta zona, o sea que el calor que inició en la mañana posiblemente se aplaque un poco si termina lloviendo en el Distrito Nacional. Valdeyaque, ya que estamos en agosto y lo rápido que ha caminado el año, tú sabes que en estos días alguien me preguntó que qué yo voy a cenar el 24 de diciembre. ¿El 24? No, sí, pero así me dijeron que ya eso estaba ahí, Valdeyaque. Por Dios. Que ya eso estaba ahí, Valdeyaque, estamos en agosto ya. No, se adelantaron un poquito. O sea, ya hay gente que está pensando en la regalía. Ya hay gente pensando en eso. Y en la cena de Navidad, pero no. Sí. No, que ya entró agosto, ya el 24 está ahí. Que cojan un chin más de calor, ¿verdad? Porque ahora mismo el calor está sofocante, y todavía falta que termine el verano. Falta agosto, septiembre, octubre, que son. Aunque hay gente, Valdeyaque, que en este mes hacen su agosto. Sí. Hay personas que en este mes hacen su agosto. Sobre todo si es Figueroa. Eso es verdad. Mira, César, hubo una situación en Colombia con el expresidente Álvaro Uribe, situación que se ha presentado en Panamá, situación que vivimos aquí luego de pasado el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco, quien fue sometido a la justicia y condenado por corrupción. Recuerden ustedes que una de las acusaciones versaba sobre unas piñas, sobre evaluación de unas piñas, de manera que la persecución política se evidenció con mucha claridad en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer contra el doctor Jorge Blanco. En el caso de Uribe, en Colombia, quien gobernó desde, me parece que hasta el 2010, una cosa así, en Colombia, ha sido condenado a 12 años de prisión por delitos de soborno y fraude procesal. Hay una situación ahí porque se le acusa de manejar temas con las FARC para poder gobernar en Colombia en su época. Pero ¿qué pasa, César? Se está mirando este caso como una persecución política a Álvaro Uribe por parte del presidente Petro en la actualidad. De hecho, una comunicación hecha por 26 expresidentes latinoamericanos le está pidiendo a la OEA que atienda las graves afectaciones contra los derechos humanos del expresidente colombiano Álvaro Uribe. Y yo quisiera entender que esto no se trata de una persecución política, un lawfare, porque se quedaría muy mal parado el presidente colombiano Petro en la actualidad si está actuando de esta forma con el exmandatario. Prisión domiciliaria, ¿cómo lo va a pasar Uribe? Dígame esto, que me imagino la va a apelar, por supuesto. Sí. ¿Dónde la va a pasar? En una finca donde hay caballos, piscina y todas las comodidades del mundo. Casi un tipo de villa o resort, Valdeyaque, confortable, pero sin derecho a salir fuera de ahí. No, cuando él quiera una pizza, hay que llevársela ahí. Exacto. O sea, él no puede salir a disfrutar de un trago de whisky fuera de su vivienda porque tiene prisión domiciliaria. Yo creo, mira que se lo digo hoy 2 de agosto del año 2025, creo
que el expresidente colombiano no pasará 12 años en prisión domiciliaria. No lo creo. Yo creo, Valdeyaque, que esa pena o esa condena, él puede lograr que la reduzcan considerablemente, pero a mí me sigue llamando la atención, Valdeyaque, cómo en naciones centroamericanas y suramericanas logran descubrir y armar expedientes donde hay temas de soborno de por medio. Y en República Dominicana, Valdeyaque, se hace tan complicado eso, y todo el mundo sabe el caso de Odebrecht y unos sobornos que se comenta que se estuvieron dando mientras esa compañía tuvo obras de construcción en el país, y a eso no se llegó finalmente, no se llegó a ningún término, Valdeyaque, no se llegó a ninguna condena. Sin embargo, en esos países como que aparentemente hay una mayor capacidad y pericia de los fiscales que logran, donde hay casos de soborno, porque recuerden que en sobornos nunca se hacen transferencias, no se entregan cheques, no se entregan recibos, Valdeyaque. Los sobornos se dan en efectivo y en secreto, pero en esas naciones logran armar expedientes que tienen éxito en estos casos. Mira, En relación a lo de Álvaro Uribe, ya Valdeyaque, para Sí, terminar, cómo no. uno de los temas que se cierne en relación a su condena y a su relación amor-odio con las FARC es que incluso en una época en Colombia se estuvo pagando, Valdeyaque, cuando se capturaban paramilitares, y entonces se habla de que en muchos de esos casos se cometieron excesos donde a campesinos que tenían tierras en el interior, Valdeyaque, los mataban, les robaban sus tierras y los vestían de paramilitar y lo entregaban como un paramilitar más. O sea que en esa parte, en lo que llevó a la condena de Álvaro Uribe, hay muchas cosas oscuras también que se tejen, que posiblemente salgan a la luz cuando el tema de la apelación entonces se conozca de manera más abierta. O sea, que se parece al modelo que utilizaban algunos funcionarios de los gobiernos de Balaguer para robarle las tierras a los campesinos. Sí. O sea, tú me estás planteando Sí, que le daban un apartamento, que le compraban un motor o Sí. un carrito, una Sí. camioneta, lo mudaban a la ciudad, Sí. pero le robaban una cantidad inmensa de tareas de tierra. De tierra, exacto. Y se convertían estos funcionarios en terratenientes. En Si tú terratenientes. vas, por ejemplo, al campo X y tú dices, ¿y eso de quién es? No, eso es de fulano. Fulano. Y tú te ¿quiénes enteras- vivían ahí? Y la gente podía pensar, o podría pensar, que quienes vivían ahí vivían en tierra de ese terrateniente. Sí, sí. ¿Entiendes? Exacto. No sabiendo que él Era el le robó propietario esas tierras. legítimo, exacto. Pero De manera que, en Colombia se habla de que asesinaban a esas personas y se apoderaban de sus tierras. mira, por eso, yo soy, si se quiere, un amante del pensamiento de Leopoldo Sea, que es un mexicano, de que hablaba de que existía una filosofía latinoamericana. Y existe una filosofía latinoamericana porque existe un pensamiento latinoamericano, porque existe una realidad latinoamericana que tiene muchas similitudes entre los pueblos de este medio continente, vamos a llamarlo así. Porque si te fijas en la historia mexicana, te fijas en la historia de la República Dominicana, colombiana, de cualquier país latinoamericano, guardamos identidad desde los orígenes del continente. Primero, la esclavitud implementada en el continente americano, el robo y el saqueo, circundan todavía y socavan nuestra historia política y nuestra historia latinoamericana. Entonces, se siguen produciendo hechos muy parecidos en toda Latinoamérica. Tú hablabas de Odebrecht, pero yo he visto comunicadores decir, señores, cuando Odebrecht se robaba, pero las obras se hacían bien, óigame la justificación. Exacto. Las obras deben hacerse bien, sin importar que las haga Odebrecht o cualquier compañía. Y sin robar bien, pero sin robar. Lo que pasa es que mucha gente fue salpicado por los dineros de Odebrecht y Odebrecht caminaba, como decimos en buen dominicano. Ahora Odebrecht parece que corría, estas empresas, caminaba y corría. Parece que estas empresas no caminan y mucha gente ha estado planteando, como dicen algunos, ojalá vuelva un Trujillo, que ojalá vuelva Odebrecht. Sin embargo, miren cómo
cómo se descubren sobornos en otros países de Latinoamérica y lamentablemente en la República Dominicana quienes han sido acusados de sobornar y de ser sobornados, están en sus hogares. Disfrutando, vale ya que de las mieles que producen esos sobornos, Claro, porque que eran sí. cantidades cuantiosas y millonarias que recibía esa gente con evidencias, vale ya que notables en algunos casos, y la justicia no le encuentra la vuelta a esos temas. Así es. Bueno, César, yo pude ver hoy un reel en las redes sociales sobre los países que más accidentes o en los países que más accidentes se producen en el mundo, y de verdad que me dio vergüenza. Me dio vergüenza ver a la República Dominicana en el lugar número 2, solo por debajo de Nigeria. Pero ahí se mencionan países como la India, por ejemplo. Pero ¿cuántos habitantes tiene la India? Exacto. ¿Cuántos habitantes tienen los países donde más accidentes se producen en el mundo y donde peor se conduce? Hago esta introducción para tocar el tema del accidente que se produjo ayer en la autopista 6 de noviembre. Sigue siendo la gran epidemia de la República Dominicana los accidentes, la gran pandemia. Es más, Sí. Peor que la pandemia, vale ya. en la pandemia nosotros desde la institución en que estuvimos arrojamos unos datos que decía que habían muerto más personas o morían más personas Por accidentes que por la pandemia. Solo por durante el la COVID. pandemia pudimos reducirlo. Pudimos hacerlo porque la gente no estaba transitando en las calles. Había restricción en los horarios de circulación Claro que vehicular. sí. Entonces, ¿qué pasa? En este tramo de la 6 de noviembre, que es la bomba del 5, camino a San Cristóbal, en Najayo, arriba, se produjo un accidente en el día de ayer donde murieron 5 personas. ¿Cómo suelen producirse los accidentes en este tramo de la 6 de noviembre? Simple, hay 80,000 cruces habilitados y los motoristas, los usuarios de motocicletas, consideran que esto es un callejón o una calle cualquiera, no una autopista. Sí. Increíble. Entonces tú vas en tu vehículo, tú vas en una autopista, vas a velocidad permitida por la ley, pero viene entonces un motorista y se te atraviesa. Sí. Pasó entonces que una patana se lleva una gran cantidad de personas, porque no es lo mismo tú detener un carro, una jipeta, que detener un camión. La reacción de los un frenos camión. en los camiones se toma su tiempo. Esto hay que buscar la manera, para eso está el Intran, está DGC, de continuar trabajando para reducir los accidentes en la República Dominicana, que no solo cobran la vida de personas, sino también que mutilan a muchas personas y los dejan, caramba, sin la posibilidad de ganarse el pan y el sustento de su familia. Mira, Valdeya, que hasta en la parte lateral del camión, cómo se observa sangre. Ahora, Valdeya, que vi en uno de los cortes de la imagen, vi los neumáticos del camión, Valdeya, que bastante gastados. Sí. Ojalá que el señor director nos encuentre ese punto. Mire esos neumáticos, Valdeya, que están en la llanta, como dice la gente popular. Tiene que haber una revisión, una supervisión, una inspección. Ese camión andaba con una vejiga, también le dicen vejiga a esos neumáticos cuando están en ese estado, totalmente liso, Valdeyaque, y yendo a velocidad, la reacción de los frenos ante un neumático en ese estado también es peor. Entonces hay una combinación de falta de revisión, por un lado, para los camiones, en los sindicatos, Valdeyaque, la Federación Nacional de Transporte Dominicano, que es que rige el sector de los camiones, el Intran, que tiene también que supervisar, y por supuesto la falta de conciencia de los motoristas que creen, a pesar de que ven en innumerables ocasiones familiares, amigos, compañeros, colegas, o que pierden la vida o que quedan mutilados en un accidente y no cogen cabeza, Valdeyaque. Eso es así. No cogen cabeza. Estamos en vivo, señores, en nuestro canal de YouTube Sin Medias Tintas con Valdeyaque y César Sánchez. Así que usted puede suscribirse a nuestro canal para que nos siga y nos
emita sus opiniones en la caja de comentarios de nuestro canal de YouTube. Señores, no se muevan porque al regreso nosotros vamos a estar hablando de lo que sucedió con un regidor del bloque institucional demócrata, el BIS, socialdemócrata, el BIS de San Pedro de Macorís. Saludo para Apolinar, que fue fundador del bloque institucional. Junto al doctor José Francisco Peña Gómez sí, en su momento, Valdellaque. Apolinar fue fundador, así que no se muevan, por favor. Descubre las noticias con un toque único y entretenido. Como Podcast Show, te traemos información fresca y amena para empezar el fin de semana. A tirar página para la izquierda, porque muy bueno está ahí con el dedito dándole para arriba. Únete a nosotros y disfruta de un análisis distendido de lo que sucede en el mundo. ¡Ey, Buenas, señor! Arranca. Buenas tardes. Vamos a la cabadera hoy. Como Podcast Show, todos los viernes a las 7 de la noche por Global TV. Señores, el sistema de partidos de la República Dominicana tiene que revisarse necesariamente porque le permiten a personas dedicadas a actividades delictivas participar de la política. Sí, eso es una realidad. Y no escapa a esto ningún partido político del sistema de la República Dominicana. Que en el PRM es que están los narcotraficantes. No, no es verdad. Están en todos los partidos políticos. Miren, en este caso, un regidor del BIS. Sí, no es del PLD, no es de la Fuerza del Pueblo, es del BIS. En este caso, ¿por qué? Porque encuentran asidero en los partidos políticos para convertirse en padre Villini con la sociedad, con sus recursos, ocupan posiciones porque pueden competir y están en mejor posición que cualquier dirigente social y político que quiera alcanzar una posición. Estoy hablando de Walky Cuevas Charles, acusado de narcotráfico junto a Pamela Astacio, Oscar Santana, Aníbal Fiorentino Rondón, Moisés Francisco Astacio y la persona jurídica de Cuevas Auto Import. Oigan esto, él se llama Walky Cuevas, pero la persona jurídica es su compañía, que es Cuevas Auto Import. Parece que a través de este negocio de vehículos era como él lavaba el dinero fruto del narcotráfico. Muy utilizado este tipo de negocios, Valdellaque. Claro, recuerden que es una acusación, no estoy diciendo que sea culpable, él tendrá que defenderse ante la justicia, pero generalmente en estos casos, cuando la justicia actúa con pruebas suficientes para llevar a los tribunales a quienes se le acusa de narcotráfico. Pasó en tiempo pasado con un regidor del PRM, de aquí, del ensanche Quisqueya, ¿sí? Y fue extraditado. En este caso está sucediendo con un regidor del BIS de San Pedro de Macorís. Mira, Valdellaque, sin que el tema racial o étnico salpique este caso, evidentemente por las facciones del regidor, parece una persona de ascendencia haitiana, Valdellaque. Pudiera Walky ser. Cuevas Charles, o sea, el apellido Charles. Charles. Me luce que él es de ascendencia haitiana. Esto, una cosa no tiene que ver con la otra. No, además recuerda Pero que San Pedro es un exacto, lugar de batallas. Exacto, entonces ciertamente, Valdellaque, el negocio de los dealers en República Dominicana y de las discotecas, todo el mundo sabe que siempre ha estado relacionado, no todo el mundo, pero hay un grupo importante de empresarios de estas áreas que o se ha demostrado que están vinculados al tema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, o se sospecha, y en muchos casos también hemos escuchado situaciones de personas, propietarios de dealers o propietarios de discotecas, que son apresados y finalmente también se descubre o se establece que están vinculados a temas de lavado de activos y de narcotráfico. Así es que, como señalaste, Valdellaque, la política
se ha convertido en un escenario muy permisivo. El ambiente político en la República Dominicana tuvo una época donde como que habían sedazos, como que habían filtros que había que pasar para llegar a optar por posiciones de importancia. Ahora todo luce indicar que usted lo que necesita es dinero, y usted con dinero llega a un partido político y logra escalar a posiciones de importancia, y entonces luego se dan situaciones como esta, y este tipo de casos mantienen en un nivel importante de descrédito, Valeyaque, el sistema político de la República Dominicana. Bueno, señores, de verdad que lo sucedido en esta semana consternó a toda la sociedad dominicana, pero fundamentalmente a la clase periodística, a la clase comunicacional de nuestro país. La desaparición de Eduard Ramírez llamó poderosamente la atención, pero la aparición también, señores, aunque parezca contradictorio. ¿Cómo aparece Eduard después de haber sido declarado como desaparecido? Aparece en un destacamento policial. Oiga, me estoy hablando de un periodista del periódico El Nuevo Diario, que toda la prensa se hizo eco y que de verdad nos preocupaba bastante su desaparición. Aparece en un destacamento policial de la ciudad de Santo Domingo, el mismo Naco, pero lo que se dice es, César, que el propio jefe del destacamento era el encargado de salirlo a buscar y no sabía que lo tenía preso ahí. Sí, vale. Yo no puedo entender esto, por Dios. Este hombre debe ser investigado, pero lo peor, si usted creía que lo había oído todo, es que la policía no le ha dicho a la sociedad dominicana, a la prensa dominicana, a la clase periodística dominicana, a los medios dominicanos, no le ha dicho la Policía Nacional qué pasó con este joven, por qué lo detuvieron, por qué no le permitieron hacer una llamada a su familia para uno saber del paradero de él, qué pasó, porque había una alarma increíble. Además, viendo que aquí se desaparece tanta gente, uno se preguntaba, ¿y por qué desapareció Eduard? ¿Qué habrá hecho Eduard para desaparecer? ¿De quién habló? ¿Qué daño hizo? Aparece en el destacamento del Naco una cosa increíble. Yo espero que en los próximos días Diego Pesqueira, el mismo jefe de la policía, ojalá lo estén dejando para el lunes, le digan al país qué sucedió, pero no solo ellos. Si la policía no lo dice, que lo diga él, para que la sociedad esté tranquila, que Eduard le deje saber al país qué pasó con él y ese abuso policial que se cometió contra él. Y digo abuso porque no le permitieron llamar. Sus familiares no sabían que Eduard estaba en plena ciudad de Santo Domingo, en el Distrito Nacional, detenido en un destacamento. Mira, vale, ya que es llamativo que primero que la Policía Nacional cometa un exceso cuando se sabe que alguien es periodista. Es raro. Sobre todo en estos temas de redadas y operativos nocturnos, incluso, que no es algo correcto, la policía suele preguntarle al ciudadano que si usted es periodista o si usted es policía o militar. No debería hacerse eso, ¿vale? Ya que, pero lo hacen porque precisamente con este tipo de profesional, la policía tiene cierto tipo de manejo delicado, vamos a decirlo así. Entonces, escuché a Diego Pesqueira comunicarse con los panelistas de un programa radial, y entonces él dice que tenían seguimiento de las cámaras desde que él sale del Nuevo Diario y hasta que termina, según Diego Pesqueira, en el Centro Olímpico, pero le piden detalles, y aunque él dice que tienen todo el recorrido con las cámaras, que él tomó un moto Uber cuando salió del Nuevo Diario, entonces como que no terminaba de aclarar porque decía, según él, que no tenía todavía los datos concluyentes de la situación, pero es muy llamativo, ¿vale? Ya él sabía cuando habló con el programa a las 5 de la tarde, a las 4 y algo de la tarde, que él estaba en el destacamento de Naco. Incluso él dijo que prefería manejar algunas cosas para darlas ya cuando tuviera informaciones concluyentes, porque él y Eduard son amigos. Sí. Diego Pesqueira, el vocero de la policía, es un periodista de larga data, muy conocido,
y entonces él y Edward parece que a través del mismo oficio periodístico tienen algún tipo de relación de amistad. Lo llamativo es que quien primero da la voz de alerta sobre la desaparición de Edward es el director del Nuevo Diario, Valdeyaque, no es su familia. No, el director. Entonces, posteriormente, parece que el director del Nuevo Diario se comunica con la familia de Edward y le muestra la preocupación, y entonces a partir de ahí lo dan como desaparecido. ¿Qué dice Diego? Que él tuvo un inconveniente con policías de una patrulla motorizada. Eso fue lo que dijo Diego Pesqueira. Una discusión. Una discusión, exacto. Pero ¿qué tipo de discusión puede llevar a que él haya que arrestarlo? Pero otro dato llamativo. Dice Diego Pesqueira que él es apresado dentro del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte Valdeyaque, que es donde está el destacamento de Naco. Entonces, a la hora que se supone que él fue arrestado, aunque Pesqueira dice que él habitualmente va a correr en el Olímpico Valdeyaque como modo de hacer ejercicio, a la hora que lo apresaron, nadie, ni un sonámbulo sale a hacer ejercicio. Entonces todavía hay una nebulosa en relación a esto, y ojalá que el propio Diego Pesqueira y Edward, si puede corroborar la versión que dé el vocero de la policía, nos hacen saber realmente qué ocurrió en ese caso. Bueno, a las 2 de la mañana en el Centro Olímpico, eso mueve a suspicacia. No había espectáculo, Valdeyaque, Mueve ese día a suspicacia. no había concierto, no había nada. O sea, Esa es la verdad, mueve a el Centro suspicacia. Olímpico muerto a esa hora. como Él está habitualmente. Edward debe explicarle al país qué pasó con él, si es que se puede explicar. Exacto, Si es que si se es que puede. se puede. Bueno, señores, el ex candidato presidencial del PLD en el año 2020, Gonzalo Castillo, es un hombre con un estilo muy característico, muy personal, muy sui generis. Gonzalo, donde dijo Diego. O sea, Gonzalo es una persona muy pintoresca en su forma, pero para bien de él debo decir que pese a esa forma que tiene, no tiene una buena retórica, no es una persona de un buen discurso, sin embargo es un hombre de muy buenas acciones. De hecho, sin ser ingeniero, Gonzalo ocupó el Ministerio de Obras Públicas e hizo una buena gestión. Y eso hay que reconocérselo a Gonzalo Castillo. Parece que lo han metido a la política en términos de aspiraciones y él no tiene el discurso político. Ayer le preguntaron, porque hay un movimiento interno dentro del PLD que quieren que él asuma la candidatura presidencial, que se presente como aspirante presidencial, y él ha dicho, bueno, faltan 2 años y un candidato no gana solo, gana con un partido. Exacto. Pero yo le digo a Gonzalo que si él tiene en mente aspirar a la presidencia de la República, porque definitivamente lo están aspirando, él tiene que andar rápido, porque se le puede hacer tarde para ablandar habichuelas. Sí, si no ataca el paso, Francisco Javier se convertirá en el candidato, o en todo caso, Abel Martínez. El PLD, a decir verdad, llevando a Gonzalo, probablemente tenga mayores posibilidades de alcanzar un mayor porcentaje, porque hay quienes apuestan a una alianza entre Gonzalo Castillo y Leonel Fernández. Y yo digo, la causa de la salida, de la renuncia de Leonel Fernández del PLD, fue Danilo Medina, pero ¿a quién utilizó Danilo Medina en ese momento para arrebatarle la candidatura presidencial a Leonel Fernández, que la tenía ganada? Y no es secreto para nadie. ¿Será tan fácil para ese sector de Danilo poder apoyar a Leonel Fernández en el año 2028? Una pregunta que yo me hago. Pero yo quiero que veamos lo que planteó el propio Gonzalo Castillo ante la pregunta si aspiraba a la presidencia de la República. Adelante. El que más, el que sea más esté más alto en la aceptación popular, el partido se unirá en torno a él y lo apoyarán. Porque al gobierno no llega un presidente o un candidato, llega todo un partido, y llega todo un equipo de técnicos experimentados de trabajo, que es lo que haría posible que un presidente haga una buena gestión. ¿Tiene usted aspiraciones de volver a postularse? No tengo esas aspiraciones ahora, pero a 2 años de distancia es imposible decir qué hechos puedan transcurrir, que puedan cambiar.
Bueno, definitivamente, César, yo ni lo pido, ni lo goloseo. pero si me lo dan, me lo condeo. Mira, Varlellaque, yo entiendo que lo cauto que se muestra Gonzalo Castillo ante esta posibilidad de él ser candidato del PLD tiene que ver con el tema que él tiene todavía pendiente con la justicia, Varlellaque. Sí. Gonzalo primero necesitaría, Varlellaque, en caso de que no hayan elementos de prueba en su contra, ser descargado, Claro. ser liberado de estos cargos, absueltos, exacto, de estos cargos que tiene en su contra, y entonces ya partiendo de ahí, ya él quedaría como una persona que no es subyúdice, una persona subyúdice, no puede ser candidato a ninguna posición electiva. Y entonces si Gonzalo es descargado finalmente, entonces yo entiendo que él sí tendría ya claro y definido si va o si no va. Lo cierto es que aunque el PLD estaba en el poder, Varlellaque, él marcó cerca de un 38% en el periodo electoral que ganó el hoy presidente Luis Abinader. Y entonces, luego de Gonzalo Castillo, el PLD sacó ¿cuánto? Menos de un 10% en el proceso electoral pasado. Un 10%. O sea que él tiene, como dicen por ahí popularmente, aunque eso no sea 100% real, pero debajo del brazo, él tiene más de un 30% que obtuvo en un proceso electoral de nivel nacional. Y yo entiendo, Varlellaque, que dentro de los precandidatos que ahora mismo lucen como punteros en el PLD, si Gonzalo se lanza, todo el mundo sabe que Gonzalo es más que cualquiera de esos candidatos o precandidatos, un hombre del presidente Danilo Medina 100%. Yo entiendo que si él se lanza, hay mucha posibilidad de que él sea el candidato. Y es más carismático que los dos. Sí. Él puede no tener un discurso político, pero es más carismático. Llega más al pueblo. Sí, claro está. Gonzalo no tiene ese 30% bajo la manga. Exacto. ¿Entiendes? Porque la coyuntura política era diferente. En ese Pero ya que momento. tú sabes que en la política se utiliza eso. O sea, en el Bueno, último proceso claro. que yo participé, No, tuve eso. esa es su carta de presentación. Esa es su carta de presentación. Claro. Bueno, el Congreso fue escenario, señores, de debate durante esta semana donde se aprobó el Código Penal de la República Dominicana. Inició en la Cámara de Diputados, fue aprobado allí con algunas observaciones y retornó a la Cámara de Senadores donde finalmente fue aprobado. Pero, ¿qué sucedió en el Congreso Nacional que llamó la atención? Primero voy a hablar de un debate que se dio en la Cámara de Senadores, donde parece todo indicar que existe una animadversión por parte del senador de la provincia de Santo Domingo contra el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, pese a que son del mismo partido político. Sí, y por lo que veo, debo aclarar que Antonio, ¿cómo se llama? Antonio, el senador de la provincia de Santo Domingo. Antonio Taveras. Antonio Taveras. Antonio Taveras estuvo aspirando a la presidencia del Senado y lamentablemente no fue seleccionado por su partido. Y yo me atrevo a decir que las condiciones se están creando para que Antonio Taveras se vaya del PRM. Sí, se va a ir porque es un hombre rosca izquierda y además es un hombre que se cree en capacidad superior de los demás y así lo dicen los demás compañeros de bancada de él. Entonces, está haciendo tanto pique que finalmente Antonio se va a declarar como senador independiente. Oigan que se lo estoy diciendo hoy. Sí, por lo que veo. Ya he visto varias discusiones entre él y el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, que es un hombre humilde. Usted puede decir lo que usted quiera. Ricardo es un hombre humilde, un hombre de pueblo, un hombre que viene de ser camionero, se hizo profesional después de viejo, como decimos aquí en nuestro país, pero ha hecho un gran trabajo en el Congreso Nacional y es un hombre con una humildad incomparable. Yo no estoy cerca de él, César, para que no vaya a pensar que esto es lisonja personal. No, es cierto, vale, nunca me han dado una publicidad, nunca me la han dado, pero esa es la verdad. Lo conocí antes de ser senador y lo he visto con el mismo trato y el mismo comportamiento con la gente. De manera que eso sucedió en el Congreso, pero lo que más llamó la atención, aparte también del planteamiento defensivo del hombre que hizo una diputada, fue, señores,
y el planteamiento de Alfredo Pacheco sobre una comunicación que recibió de la esposa del presidente de la República, de la primera dama y de sus hijas. Alfredo, desde mi óptica, con todo su derecho, podía hacer lo que hizo, pero yo quiero recordarle al veterano de la política, Alfredo Pacheco, que ese escenario no es para discutir cosas o disgustos partidarios. Y me parece que fue una pifia de Alfredo Pacheco enfrentar a la primera dama y a sus hijas, porque duele más en que enfrenten a tus hijos que a que tú me enfrentes directamente a mí. Alfredo Pacheco ha sido presidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Luis Abinader. Alfredo Pacheco, dentro de su familia, su esposa, que es una gran dirigente política, también tiene decreto. Tiene dirigentes colocados en posiciones importantes. Creo que pudo haber dirimido esas diferencias en un ambiente más íntimo y no dejarse llevar de los 140 y tantos diputados del PRM que presionaban para que él se expresara de este modo. Creo que el presidente Luis Abinader no se mereció ese trato de Alfredo Pacheco. Que Luis no es un retaliador, no lo es, pero caramba, este hombre está enfrentando a su familia, que con todo derecho puede expresar su posición en torno al tema del aborto y las 3 causales. Ahora yo le pregunto a Alfredo, ¿será tan fácil ser secretario general del PRM bajo el disgusto del presidente Luis Abinader por haber enfrentado a su esposa y a sus hijas? Una simple pregunta que yo me hago. ¿O este desliz de Pacheco pudiera estarle despejando el camino a Gloria Reyes para que sea la secretaria general del PRM, que bien se lleva con el presidente Luis Abinader y que también tiene un liderazgo en las raíces del pueblo? Cuidado con eso, Alfredo. Tú eres un hombre exitoso, pero creo que en esta oportunidad cometiste un desliz, una pifia. Mira, vale, ya que Alfredo Pacheco ha sido el único presidente de la Cámara de Diputados en el gobierno de Luis Abinader. Sí. El periodo completo anterior y lo que va de este periodo. Entonces, ¿tú crees, Valdeyaque, que no hay otros diputados que aspiran a presidir la Cámara de Diputados? Cientos. Los hay, pero ¿qué ha hecho el presidente, Valdeyaque, en cada proceso que llega, en cada votación que se presenta? Enviar una línea política, Valdeyaque, para que continúe al frente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco. Eso debe agradecerse, Valdeyaque. Sí. Si la esposa del presidente y sus hijas le envían una carta directamente a Alfredo Pacheco, que no la hicieron pública. Con todo derecho, ¿eh? Pero una carta, Valdeyaque, dirigida a él personalmente. O sea, no fue una carta pública. Entonces incluso Pacheco fue hasta un poco indiscreto, Valdeyaque. Es verdad. Fue poco discreto Alfredo Pacheco, porque a él le enviaron una carta personalmente a él sobre una posición a la que tiene derecho, Valdeyaque, la primera dama y sus hijas, que incluso, Valdeyaque, todos los indicar que esa comunicación ellas la envían al margen de lo que piense o de lo que políticamente entienda conveniente el presidente de la República, Valdeyaque, porque ellas tienen potestad y tienen libertad de acción. Entonces Pacheco primero comete una indiscreción al hacer público ese comunicado que de manera privada le fue enviado. Y en el crimen, y disculpen que ponga el paralelo, y en la política, se estila a no atacar a los hijos, Valdeyaque. O sea, sí, si eso es muy delicado. Si tú y yo tenemos diferencias políticas o tenemos diferencias en el crimen, repito, discúlpenme por poner el paralelo, los inconvenientes o las diferencias tú y yo. No se mete nunca ni a la madre, no se mete al padre, ni se mete a los hijos en problemas como este. O sea que yo creo que Alfredo Pacheco, que ha sido muy bien recompensado por el presidente de la República, él, su esposa, sus familiares y su equipo político de trabajo,
Yo entiendo que Pacheco en este caso erró el tiro. El tiro de Pacheco en este caso fue, como dice el pueblo, un tiro que salió por la culata. Pero las cosas no quedaron ahí en el Congreso Nacional, César. Una diputada llamada Ana Rodríguez, quien dice ser psicóloga, terapeuta sexual, defendió a los hombres. Yo no he visto una mujer en la Cámara de Diputados defendiendo a los hombres. Un lenguaje poco técnico en algunas ocasiones, Valeria, que poco de una sexóloga. Poco profesional. Pero entendible, vamos a decirlo así, ¿verdad, Valeria? Que comprensible para el pueblo y para los legisladores. Ella tenía razón en el fondo, quizás no así en la forma, porque también hay mujeres que son malas, César, que son capaces de levantarte un expediente falso. Entonces, vamos a ver qué estaba diciendo ella, vamos a ver el video. Te digo después que termine esta presentación. Vamos a ver. Punto número 2, que yo no he visto que la gente lo ha tocado. Yo soy psicóloga y terapeuta familiar. Cuando la gente se casa es para tener relaciones sexuales. Nadie se casa con una momia ni un robot. Eso hay que chequearlo, señores. ¿Y cómo va a ser que si yo estoy brava? Señores, denme el permiso. Yo estoy respetando a todo el mundo. Escuchen bien. Escuchen. Continúe, doctora. ¿Cómo va a ser, presidente, que si una mujer amaneció amargada con el marido y brava con el marido, o viceversa, y le da la gana de utilizar un electrónico y hacerse un pequeño daño por ahí abajo? Yo soy sexóloga, yo estudié eso. Y va y dice, mi marido me violó. A ese hombre le van a meter de 10 a 20 años. ¿Esa es su pareja? ¿Quién va a investigar eso? ¿Quién va a estar chequeando si la violó o no la violó? Pero usted se casó, ¿para qué? ¿Para qué usted se casó? ¿Usted se casó para tener relaciones sexuales? Está bien que si un día usted está mala o está malo, porque déjeme decirle que eso es para joder a los hombres. Los hombres. Si usted un día está mala, usted le va a decir a su esposo, yo estoy mala, no puedo tener relaciones sexuales. Pero, presidente, eso no es verdad, eso hay que chequearlo. Ese artículo hay que chequearlo en 135, porque van a haber muchos hombres presos, porque las mujeres van a amanecer enfogonadas, porque no lo chapearon, y van a decir que ellos la violaron. Eso hay que chequearlo. Mira, Valeria, que en el caso de cómo la justicia aborda los casos relacionados a la violación, hay muy poco equilibrio, vamos a decir así, en relación al tema de que se procura en ocasiones de que haya igualdad entre el hombre y la mujer. Una joven o una mujer, sobre todo una jovencita, acusa a una persona de haberla violado o de haber tenido, porque la relación sexual, hay países de Sudamérica, ¿vale? Ya que donde es consensuada, como Chile, a partir de los 14 años, por ejemplo. O sea, en Chile, a partir de los 14 años, una joven puede consensuar una relación sexual. Pero en República Dominicana, una joven de 16 años dice que tuvo una relación con X persona que sea mayor de edad, ¿vale? Ya que tú sabes qué hace la justicia. Te apresan, te dictan 3 meses de medida de coerción y luego investigan. Oye bien, o sea, te trancan, como dice el pueblo popularmente, y luego averiguan. Entonces, como que hay mecanismos que aquí no se agotan para este tipo de casos, y como dice la legisladora Valillaque, en un lenguaje muy llano, ciertamente la circunstancia en la que se puede determinar una violación en la República Dominicana, como que eso no está muy claro, ni está muy definido, ni hay como la pericia suficiente para llegar a un diagnóstico o a un resultado definitivo en cuanto a eso. Y ella está hablando de algo todavía más difícil, de relación de pareja, de esposos o de personas que conviven juntos. No sería tan fácil determinar el tema de la violación. Una violación. Y ella, por eso digo que el problema de la diputada no es de fondo, sino de forma. Porque ella dice, bueno, es que una mujer cuando se casa, usted se casó para tener relaciones sexuales.
pero las relaciones sexuales son consensuadas, aún entre parejas. O sea, usted no puede obligar a su mujer a tener relaciones sexuales. Pero ciertamente, Valdellá, tiene que haber un consenso. Lo que ella señala, Valdellá, que es que una mujer que tenga disgusto con su esposo puede agarrarse de eso, Valdellá, que sí, para hacerle un daño. O sea, dos esposos, y hay que ver, dos personas que duermen en la misma cama, que claro, viven en el mismo hogar. La mujer disgustada puede un día acusar al hombre de violación y lo van a apresar y posiblemente reciba una condena. Y hay que ver la pena que estipula el código. Eso era lo que ella estaba planteando. Sí. Y ahí tiene razón, porque puede haber hasta una especie de disgusto entre la pareja y se hacen un daño, una maldad, sí. ¿Entiendes? Eso puede suceder. Ahora, ya cuando tú planteas violación fuera del matrimonio, ¿verdad? Y cuando se trata de una menor, exacto, y ese tipo de cosas, ya la cosa es más profunda y la pena debe ser mucho mayor. Como, señores, el Código Nuevo también estipula 40 años de prisión por lanzar ácido del diablo. Eso es en el nuevo código. Y yo estoy de acuerdo, César, en lo personal estoy de acuerdo, porque cuando usted le lanza ácido del diablo a una persona, usted la está desfigurando, usted le quita el deseo de trabajar, el deseo de vivir, usted frustra a esa persona que sería como matarlo y dejarlo vivo a la vez. Ya que no el deseo, la posibilidad, porque una persona realmente en el estado que queda después que es atacado con ácido del diablo, muchas veces incluso parte de su sistema, de sus articulaciones y todo, vale, ya que no funcionan de la manera correcta, el rostro queda totalmente desfigurado. O sea, la persona pierde la voluntad, pero también pierde la posibilidad de llevar una vida normal. Y sin duda que es matar a una persona en vida. Eso se hizo muy famoso en un tiempo en República Dominicana, hasta por tema de celos, sí, que una mujer agarraba y le lanzaba ácido del diablo a otra. Y si analizamos la historia, en la mayoría de los casos, el ácido del diablo ha sido rociado sobre mujeres, Valdeyaque. O sea, las víctimas en la mayoría de los casos han sido mujeres. Y como es un caso, no es totalmente común, pero es un caso conocido en República Dominicana, que hay personas que utilizan esto como modo de hacer un daño, de agredir a alguien con quien tienen una diferencia, y ya el relajito del ácido del diablo, yo entiendo que con esta pena que sufrirá quien lo arroje, se va a terminar ese relajito del ácido del diablo. ¿Tú sabes qué incluye el código también? El código nuevo, siempre y cuando el presidente lo promulgue, ¿verdad? Sí. Incluye que a aquellas personas que son encontrados culpables de sobornos, de malversación, tendrán que durar 20 años fuera de la actividad política, sin ejercer cargos públicos. Buena decisión esta, siempre y cuando la justicia actúe con seriedad y no como persecución política. No construirle un expediente a un funcionario para inhabilitarlo. Eso se aplica en muchos países de Latinoamérica y ojalá en la República Dominicana se aplique y se aplique con seriedad. César, hemos llegado al final de este programa en el día de hoy. Un interesante programa, Valdeyaque, que hemos conversado sobre temas de interés nacional y también, como siempre, unas pinceladas del ambiente político internacional, sobre todo abordando el caso de Colombia y la declaración de culpabilidad, Valdeyaque, por temas de soborno y otros asuntos más del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Así es, señores. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Sin Medias Tintas con Valdeyaque y César Sánchez. Usted nos busca, comenta, se suscribe, envíele el enlace a su gente también para que se suscriban, porque tenemos ya, César, nosotros con este programa cerca de 10 años. Sí. Me parece que en noviembre o diciembre celebramos los 10 años. Sí, sí, estamos llegando ya cerca del final de año, en noviembre, vale, ya que cumplimos 10 años. Perfecto. Señores, gracias por la sintonía y el apoyo de siempre en nuestras redes sociales. Hasta el próximo sábado a las 2 de la tarde, por aquí, por esta plataforma que se llama Global TV, pero que se conecta con todo el mundo, y por el 73 y 1073 de Claro. Bye bye.